El no descenso de uno o de ambos testículos en los recién nacidos es un padecimiento bastante frecuente. Las causas pueden ser muy variadas, pero siempre hay un determinante que es muy común: la preocupación de los papás y de las mamás. ¿Por qué sucede? ¿Cómo se puede tratar esto? Y también otra pregunta: si realmente alguno de los dos testículos llegará a descender y a ubicarse en su posición normal. Invitamos al urólogo pediatra infantil, también urólogo infantil, don Osvaldo Murcia, a quien le damos la bienvenida para que sea él quien nos explique ante qué tipo de padecimiento nos encontramos. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, buenos días. Igualmente, doctor. Estamos hablando de un padecimiento que es muy común en los recién nacidos. Bastante frecuente, Omar. Se encuentra aproximadamente en 1% de todos los recién nacidos. Eso significa que la población es bastante. Al final se puede ver mucho más frecuente en niños recién nacidos prematuros, que son niños que nacen antes de tiempo, y además de eso, si nosotros tomamos en cuenta en esta población, nos va a llegar casi un 10% de la población infantil. ¿Qué es en sí, doctor, lo que ocurre con los testículos? Bueno, importante, Omar, saber que siempre los testículos deben de estar en la bolsa escrotal, en el escroto, por razones. Tenemos una razón muy importante, que es que este testículo tiene que tener una temperatura menor a la temperatura corporal. Si la temperatura del testículo es mayor a la temperatura corporal o igual a la temperatura corporal, las células que están produciéndose dentro del testículo se pueden dañar. Estas células, las principales que van a producir, que pueden sufrir daño, van a ser las espermatogonias, que son las futuras que nos podrían dar a nosotros la reproducción. Entonces, para conservar la fertilidad, el testículo tiene que estar en la bolsa escrotal. Aprovechando esta ilustración que tenemos acá, doctor, para que todos allá en casa también lo entendamos, ¿quiere decir que cuando el testículo no desciende podría estar ubicado en esta zona abdominal? Esas son las zonas que podría existir porque, por ejemplo, los testículos, cuando se están formando en el feto, la mamá está embarazada, el testículo está dentro de la cavidad abdominal, no se encuentra en la bolsa escrotal. Y conforme va pasando el embarazo, el testículo va descendiendo. Hay una fase que se llama fase abdominal, en la cual en los primeros meses del embarazo el testículo desciende desde el nivel de los riñones hasta la posición inguinal, al anillo inguinal profundo. Y después, en el último trimestre del embarazo, el testículo va a descender a la forma escrotal, a la posición escrotal, por un estímulo hormonal. Entonces, en la gran mayoría del embarazo, el testículo está dentro de la cavidad abdominal, pero la intención es de que una vez que el niño nace, tiene que llegar el testículo o encontrarse el testículo en la bolsa escrotal. ¿Por qué razón no desciende? Quizás es la pregunta primaria que se hacen todos los padres. Hay muchas razones por las cuales no desciende un testículo. Se pueden clasificar por factores. Hay un factor que podría ser materno. Por ejemplo, tenemos madres que estaban planificando y no sabían que estaban embarazadas, por tanto estaban utilizando estrógenos. Los estrógenos son sustancias hormonales que pueden competir con los andrógenos, que son las sustancias que hacen que el testículo descienda. Entonces, si las madres estaban utilizando gestágenos orales como método de planificación, eso es una de las causas. Tenemos otra causa muy frecuente actualmente, que es la fertilización in vitro, en pacientes en los cuales se someten a fertilización in vitro por no poder tener un embarazo natural. Se les tienen que dar cierto tipo de medicamentos y hormonas que pueden competir con las hormonas normales que va a tener el feto para descender. Este segundo punto, doctor, me llamó mucho la atención. Una mujer que haya tenido embarazos múltiples pone en riesgo al último niño, al último bebé que va a tener. Eso puede ser, e incluso los embarazos que pueden también estar incluidos 2 o 3 dentro del mismo embarazo. Entonces están compitiendo a nivel hormonal y a nivel metabólico para el descenso testicular. Y en estos chicos también, cuando son embarazos múltiples, vemos la prematuridad. Son niños que no logran llegar hasta el término del embarazo, que son las 38 o 40 semanas, sino que tienen un inicio de labor de parto a las 35, 34, 33 semanas, y entonces son los niños que van a nacer prematuros, y en esa etapa el testículo por el momento estaba apenas en etapa inguinal descendiendo, por tanto van a tener que, no van a estar a la hora del nacimiento. ¿Por qué el tabaquismo podría también ser otro factor? Se ha sumado el consumo de tabaco y el consumo de nicotina, aparentemente por trastornos que podrían haber a nivel genético y a nivel metabólico y hormonal. Por tanto, no se les recomienda a las madres embarazadas el tabaco.
Hablaba usted, doctor, de factores hereditarios y de factores ambientales. Cuando Sí. dice hereditarios, ¿en sí a qué se refiere? Bueno, si por ejemplo en la familia hay antecedente de que el hermano nació con, ¿cómo se llama?, con criptorquidia, el que sigue puede ser que también tenga el mismo problema porque se presenta un defecto a nivel congénito de ese descenso del testículo. E igual también hay enfermedades genéticas que pueden producir este problema. Hay un síndrome que se llama síndrome Prader-Willi, hay otro que se llama síndrome Noonan, está otro que se llama síndrome Prumbelli. Son manifestaciones genéticas que hacen que el testículo no tenga ese descenso normal. ¿Cómo desciende el testículo? Bueno, la primera parte del descenso del testículo desde la cavidad abdominal a la región inguinal va guiada por una estructura embriogénica que se llama gubernáculo testis. Cuando ese gubernáculo testis es como un elástico, ese elástico va a hacer que el testículo descienda lentamente hasta el anillo inguinal. Si ese gubernáculo testis no está estimulado por un estímulo hormonal, puede suceder de que el testículo no llegue a la posición adecuada. Y cuando ya llegan a la región inguinal, en el último trimestre del embarazo, en los últimos 3 meses del embarazo, el testículo va a pasar a nivel del canal inguinal hasta el escroto. Eso va a estar mediado por una hormona que se llama testosterona, que el propio testículo fetal va a producir. Entonces, si yo tengo una disminución de esa hormona fetal, va a hacer que el testículo se quede estancado en el canal inguinal. Sí, las causas son múltiples, doctor. Hay muchísimas causas que pueden generar esto. Se puede también asociar y se han asociado, por ejemplo, a algo que se llama filatos, que puede ser, le llaman antinutrientes. Por ejemplo, exceso de comidas que tengan este producto puede disminuir la absorción a nivel intestinal del magnesio, del hierro, del calcio, y esto puede llevar a tener un problema. También se ha relacionado, y eso lo hizo la FDA, que es una asociación americana de drogas, donde ellos hicieron un warning diciendo de que, por ejemplo, el utilizar mucho plástico para calentar alimentos o el contacto de los plásticos con alimentos puede hacer que se absorban ciertas sustancias y esto provoque un problema también asociado con el no descenso testicular. 9:31. Estamos hablando con el urólogo infantil Osvaldo Murcia sobre la criptorquidia, así es como se conoce este padecimiento, pero en otras palabras es el no descenso de uno o ambos testículos. ¿Cuáles pueden ser los tratamientos para que logre llegar a su posición normal? El doctor nos lo responde después. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, gracias. Que me decían aquí los compañeros que íbamos a una pausa comercial. Entonces, siendo así, aprovecho para decirles que está el Facebook de Buen Día y también la línea de WhatsApp 6087-7777 para que nos haga llegar su consulta, que me parece es bastante importante porque el doctor mencionaba que las causas son muy amplias y por esta razón es necesario que usted le preste atención. Doctor, tenía una pregunta. ¿Es más frecuente en uno o en ambos testículos? Se encuentra más frecuente que sea unilateral y más frecuente del lado derecho. Y lo vamos a asociar también con los niños prematuros o los niños que nacen de bajo peso. Menos de 2 kilos o 2 kilogramos de peso pueden provocar que ese testículo no descienda. Las estadísticas nos hablan de que es más frecuente el lado derecho. La forma bilateral se puede presentar en un 10% de los casos. Cuando nosotros hablamos de testículos no descendidos, decimos que se puede hacer una clasificación, se puede hacer que queden dentro de la cavidad abdominal, pueden ser que queden a nivel inguinales o pueden quedar supraescrotales y hay otro pequeño grupo que se llama retráctiles. Esos son los testículos que una vez llegan al escroto y vuelven a subir y están en esa constante ascenso y descenso y eso muchas veces depende de un estímulo de un músculo que se llama cremastérico en el testículo y entonces cuando hace mucho frío el testículo se sube o cuando hay un estímulo el testículo va a subir y cuando hace calor o el niño está relajado el testículo desciende. Eso no se clasifica como criptorquidia, sin embargo llama mucho la atención en los papás porque muy frecuentemente nos cuentan de que no lo encuentran. Doctor, a la hora del nacimiento, ¿es posible detectar esta situación del testículo que no ha descendido? A través del palpar o cómo se hace, cómo se alertan los padres de esta situación. Sí, bueno, idealmente los profesionales de salud son los primeros que deberían de hacer la detección, pero igual el papá o la mamá en el baño diario y en el manipuleo diario de su niño van a detectar esto. Pero ¿cómo se encuentra? Usualmente lo que vamos a ver en la característica clínica es que el escroto está vacío. La bolsita está vacía, no se le ve absolutamente nada.
Y los papás dicen, una vez lo vi, una vez no lo vi, o una vez lo toqué y otra vez no lo volví a tocar, o yo nunca lo he visto. Y entonces es la forma usual de detección, pero idealmente desde el nacimiento nosotros podemos encontrar esto. Muchas veces estos niños nacen con alguna otra patología asociada, como por ejemplo una hernia inguinal o un hidrocele, que el hidrocele es agua en el testículo, y la hernia es que existe una comunicación de la cavidad abdominal hacia el escroto. Entonces, estos chicos que nacen con hernias inguinales, usualmente el testículo va a estar ahí envuelto y metido en el canal inguinal y por tanto va a ser difícil de palparlo. Entonces, cuando uno tiene asociado una patología de estas, probablemente el tratamiento no va a ser espontáneo, esperar a que el testículo baje espontáneamente, sino va a ser que necesite una cirugía. Tengo una consulta acá de Scarlett Fernández, doctor. Dice que el hijo tiene 7 años. De pequeño se le subían los testículos, lo llevó al pediatra y le dijo que era normal, pero de vez en cuando le duele. ¿Con cuánta normalidad hay que ver uno este tipo de diagnóstico? Sí, son síntomas algo inespecíficos, sin embargo, los papás pueden decir que el niño se queja de dolor en el testículo, que se lo está tocando constantemente, que se mete la manita y que él asocia esa molestia cuando se hace una palpación o cuando los papás lo están limpiando. Idealmente el testículo puede ascender y en esos ascensos puede provocar dolor. Hay manifestaciones que pueden presentarse también como una torsión testicular en los niños que tienen estos testículos que suben y bajan, por tanto es importante tomarlo en cuenta y hay que estarlo revisando. Doctor, ¿es posible que hayan pasado años, 4 o 5 años, y que esta situación esté sin que los padres se hayan percatado? Puede pasar, Omar, puede pasar. Nosotros todavía lo encontramos. Antes, hace 10 años, los mismos médicos, los mismos profesionales en salud, nosotros se recomendaba que no había que hacer absolutamente nada antes de los 4 años de edad. Sin embargo, actualmente, la edad donde nosotros tenemos que tener seguros de que los testículos tienen que estar descendidos es antes de los 18 meses de nacido. Eso quiere decir, nosotros vamos a dar un compás de espera. El niño que no se le toca un testículo, lo que hacemos es esperar, hablar con los papás, explicarles, porque hay un 70% de probabilidad de que el testículo, si está a nivel inguinal, pueda descender espontáneamente en el primer año de edad del niño. ¿Eso por qué? Porque el niño en los primeros 3 meses y 6 meses de nacido y a los 9 meses de nacido produce picos hormonales de andrógenos como testosterona, que él mismo la produce, y eso puede hacer que termine de descender el testículo. Pero si el testículo no está al año de edad en la bolsa escrotal, es importante buscarlo y tratar de encontrarlo y resolverlo antes de los 18. ¿Cuál podría ser la complicación, doctor? Dentro de las complicaciones, que si yo tengo un testículo que no está en la bolsa escrotal, lo primero es que la temperatura va a estar aumentada. Esta temperatura hace de que las células se vayan dañando y el testículo se haga pequeño. Entonces se puede atrofiar el testículo. Y lo otro que podría pasar con este testículo también es de que cuando yo sea grande pueda tener problemas de fertilidad o asocie también un riesgo de un 4 o 6% mayor sobre la población general de cáncer de testículo. Por tanto, es muy importante nosotros tener presente que esos testículos tienen que estar en la bolsa escrotal. ¿Cómo se maneja esta condición? Bueno, el manejo, como le explicaba don Omar, es al principio observacional durante el primer año de edad. Si el niño no tiene asociado una hernia inguinal o no tiene un hidrocele congénito, o no tiene alguna otra cosa que haga que el testículo mantenga esa posición. O si el testículo no está en la posición correcta a nivel del canal y está en una posición ectópica, ya esto va a ser mandatorio repararlo quirúrgicamente. ¿Cuándo? Después de los 6 meses de edad. Durante ese primer año vamos a esperar, vamos a hablar con los papás. Durante ese primer año de edad se pueden valorar, utilizar hormonas. Nosotros tenemos la posibilidad de inyectarle hormonas al niño. Se le pueden inyectar hormonas parecidas a la testosterona o la misma testosterona. Usualmente esto lo hace un endocrinólogo pediátrico y ellos son los que aplican la testosterona. Tenemos que decir de que solamente un 20% de estos niños logra descender el testículo y mantenerlo en el escroto para siempre. ¿Aún con la cirugía? Aún con la hormona. Con la cirugía es el tratamiento. Idealmente es el tratamiento y lo que hacemos es que resuelven aproximadamente en un 96% de los casos vamos a resolver el problema con una sola cirugía. ¿Qué relación tiene este padecimiento con infertilidad años después, doctor? Sí, se ha documentado, Omar, de que a las células espermatogonias, que son las que van a producir los espermatozoides en el adulto,
si están expuestas a temperaturas aumentadas, van a producir una disminución de la calidad y de la cantidad de estas células y por tanto cuando el chico es adolescente y crece en la parte adulta, la producción va a ser menor y entonces podrían asociar riesgos de infertilidad. Solo porque usted lo mencionaba, por eso es que quería ahondar en la respuesta, si después de los 18 meses este testículo no ha descendido. Antes, si desciende, el riesgo sería menor. Es menor, Sí, completamente. tengo una sí, consulta señor. aquí de doña Sonia Vargas. Dice que al hijo lo operaron 2 veces, tiene 5 años y ella quiere saber si él va a llegar a tener problemas a futuro por esta situación. Sí, bueno, lo más recomendable es que cuando el niño se opera de un testículo no descendido, se le tiene que dar un seguimiento anual. Y es muy importante, Omar, que cuando este niño vaya a entrar a la adolescencia, también sea valorado. Es importante la valoración. Nosotros podemos hacer ultrasonidos para poder ver si el crecimiento del testículo se está dando simétricamente al que estaba descendido desde que el nacimiento. E igualmente se pueden hacer estudios hormonales para saber si ese testículo va a estar bien para la edad adulta. Ivania Redondo dice, tengo un bebé con 1 año, tiene el testículo arriba, como usted lo está explicando, el izquierdo. Tuvo cita en el hospital y se lo cancelaron. ¿Qué tan peligroso es y qué daño puede causarle esto? En el caso de Ivania, lo que dice es que tiene 1 año el bebé, doctor. Si tiene 1 año, estamos todavía dentro del tiempo esperable de espera, de estar tranquilos. Sin embargo, es importante descartar que este niño no tenga una hernia inguinal asociada, no tenga un hidrocele, no tenga un testículo que sea de posición ectópica, porque eso nunca va a descender. Por tanto, sí va a meritar una valoración por parte del especialista. Me gusta esta pregunta que le hace Andrea, porque usted antes hablaba que otro de los factores incluso podía ser la alimentación, en este caso de la madre, que podía en algún momento generar un problema de alguna hormona. Y dice Andrea Barbosa, ¿cuáles comidas entonces debemos evitar en el embarazo para que los bebés no sufran este tipo de dificultad? Bueno, se ha hablado de los filatos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el exceso de frijol, el exceso de garbanzo, el exceso de lentejas, son los que en exceso van a disminuir la absorción a nivel intestinal de parte de la madre de minerales como el magnesio, como el calcio y como el hierro, que van a ser muy importantes en la parte metabólica y hormonal. Mencionaba usted, doctor, el tema de la infertilidad, que ya nos queda bien claro, pero quisiera saber si hay algún tipo de riesgo en que un niño en su vida adulta llegue a padecer un cáncer testicular por esta situación, por ejemplo. Sí se ha documentado, Omar, de que una de las causas más importantes de cáncer de testículo es la criptorquidia, es decir, el testículo no descendido. Por tanto, si yo tengo el testículo no descendido y nazco con esa condición, aunque me operen, sigo manteniendo el riesgo. Por tanto, es muy importante ese seguimiento de ese niño en la adolescencia y en la vida adulta joven. El riesgo se va a dar hasta prácticamente los 40 años. Okay. Doctor, muchas gracias. Gracias por toda esta explicación tan clara. Él es Osvaldo Murcia, es urólogo infantil y quiero compartirle 2 números de teléfono para que consulte. Primero, una línea en WhatsApp, 8992-1322, perdone. Y también el número 4700-5476. Ahí lo tiene. 4700-5476. Muchas gracias, don Osvaldo. Un placer tenerlo aquí en la casa.